Llegué a una reunión familiar tras 8 años, con un vestido roto y sin maquillaje. Soporté en silencio que mi padre me llamara patética y las burlas de todos. Pero una hora después, me aseguré de que nadie más pudiera reír. 8 años después de ser exiliada, regresé con un vestido roto. Mi familia se rió, pensando que seguía siendo una fracasada. No sabían que ahora poseía la escritura de ejecución hipotecaria de su casa. Entré a una reunión familiar después de 8 largos años de ausencia, vistiendo un vestido roto y sin maquillaje. Mi nombre es Isabella. Hoy cumplo 30 años, pero estar en esa puerta familiar me hizo sentir como la misma marginada que descartaron hace mucho tiempo. Un silencio sofocante llenó instantáneamente su enorme sala de estar en el momento en que crucé el umbral. Cada par de ojos críticos en esa casa se fijó de inmediato en el rasgón irregular que corría por el costado de mi ropa barata. Mi madre forzó su boca en una sonrisa falsa y apretada, intentando ofrecer un saludo cortés, mientras que su expresión traicionaba claramente una intensa incomodidad junto con una profunda vergüenza. Mi padre me miró directamente con una mirada absolutamente despiadada que no logró ocultar su desprecio de toda la vida por la hija que echó. Lentamente observó mi ropa arruinada antes de pronunciar su duro veredicto frente a toda la sala llena de gente. Han pasado 8 años desde que te fuiste de esta casa, pero sigues siendo una patética don nadie. Unos pocos parientes se rieron suavemente desde el área del comedor, creando un coro familiar de burla que recordaba demasiado bien de mi infancia. Decidí quedarme completamente en silencio mientras les dejaba disfrutar de su fugaz momento de superioridad porque sabía exactamente lo que vendría en menos de una hora. El candelabro proyectaba pesadas sombras sobre el mantel blanco e impecable mientras todos comenzaban a tomar sus cubiertos pulidos para la cena. Mi hermana mayor, Jessica, se remangó deliberadamente la manga de seda a medida para exhibir explícitamente un reloj con muchas joyas, que captaba la luz del techo. Me miró con una expresión de puro desdén antes de lanzar un ataque verbal directo sobre mi supuesto estatus social. ¿En serio no has escapado de ese patético estilo de vida de gorrón después de todos estos años? Preguntó lo suficientemente alto para que todo el comedor la oyera. Jessica siempre necesitaba asegurarse de que su supuesta superioridad se estableciera temprano durante cualquier reunión familiar menospreciando a alguien más. Ansiaba la validación de nuestros padres con respecto a sus elecciones de estilo de vida adinerado, incluso si eso significaba pisotear a su propia hermana para lograr ese objetivo. Sentado a su lado estaba mi cuñado, Michael, con una expresión increíblemente engreída mientras sostenía su copa de cristal. Habló sin cesar sobre un contrato supuestamente masivo de equipos médicos que su compañía acababa de asegurar con una importante red de hospitales nacionales. Se jactó en voz alta sobre los márgenes de beneficio proyectados, tratando desesperadamente de demostrar un nivel de éxito abrumador que yo ya sabía que era completamente fabricado. Michael se aseguró de mencionar el precio exacto del nuevo auto deportivo de lujo que planeaba comprar el próximo mes con su anticipado bono corporativo. Dominó la conversación por completo mientras esperaba que todos en la mesa se sentaran en silencio, admirando su brillante perspicacia para los negocios sin hacer preguntas. Su postura arrogante coincidía perfectamente con sus historias infladas, haciéndolo lucir exactamente como el tipo de fraude que mi compañía investigaba a diario. Mastiqué mi porción de carne asada lentamente mientras observaba cuidadosamente la costosa botella de vino colocada prominentemente en el centro de la mesa del comedor. El vidrio oscuro llevaba la prestigiosa etiqueta de una marca de vino de élite, pero mis ojos entrenados notaron que el corcho mostraba signos evidentes de manipulación. El envoltorio de aluminio faltaba por completo mientras que los bordes de la etiqueta se estaban despegando ligeramente, lo que indicaba una exposición frecuente a la humedad o al lavado. Quedó inmediatamente claro que estaban rellenando en secreto una botella de lujo desechada con licor barato solo para mantener su patética ilusión de enorme riqueza. Simplemente tomé un sorbo de agua del grifo en lugar de beber su vino de imitación mientras continuaba escuchando sus posturas vacías. Mi tío Robert finalmente colocó su tenedor de plata sobre su plato de cerámica lo suficientemente fuerte como para desviar la atención de todos de la jactancia incesante. Intentó intervenir en la conversación cada vez más tóxica con una declaración contundente destinada a devolver algo de perspectiva real a la sala. La familia ciertamente no es un lugar para competir constantemente sobre quien tiene más éxito, afirmó con firmeza mientras miraba directamente a Jessica. Papá interrumpió de inmediato el bien intencionado consejo de mi tío usando su habitual tono dictatorial que exigía obediencia absoluta de todos los presentes. Cállate, Robert,
Porque en esta casa, el éxito financiero es la única métrica que realmente importa, declaró en voz alta. Apuntó agresivamente con su cuchillo de carne a través de la mesa, asegurándose de que nadie se atreviera a desafiar su autoridad o cuestionar sus retorcidos valores familiares. Mi madre, Linda, servía continuamente grandes porciones de comida de aspecto caro en el plato de Michael mientras asentía con entusiasmo a sus exageradas historias corporativas. Se unió con entusiasmo a la incesante fanfarronería de su yerno específicamente para humillarme aún más frente a los parientes lejanos. Mamá elogió a Michael por ser el proveedor perfecto mientras miraba deliberadamente mi vestido roto para resaltar la enorme diferencia entre sus dos hijas. Necesitaba desesperadamente participar en esta ridícula farsa para ocultar la aterradora realidad de su situación financiera real al resto de nosotros. Todos continuaron alimentándose mutuamente con mentiras reconfortantes mientras yo estaba sentada en silencio calculando el momento exacto en que toda su falsa realidad se derrumbaría inevitablemente. Exactamente a las 7:45 de la tarde llegó la gran bandeja de postres que finalmente fue colocada en el medio de la mesa del comedor. Miré fijamente la pared de ladrillos blancos mientras vívidos recuerdos inundaban mi mente sobre esa horrible noche hace exactamente 8 años. Mi padre había exigido agresivamente mi firma en un enorme documento de préstamo bancario diseñado específicamente para salvar a Michael de sus empresas comerciales en quiebra. Me negué rotundamente a arruinar mi propio futuro financiero absorbiendo la masiva deuda corporativa que habían acumulado imprudentemente durante varios meses anteriores. Sus rostros se contorsionaron con rabia absoluta al darse cuenta de que su chivo expiatorio familiar designado poseía el coraje para rechazar finalmente sus demandas financieras altamente irrazonables. Gritaron terribles insultos sobre mi supuesto egoísmo mientras ignoraban por completo la carga increíblemente injusta que intentaban imponerme violentamente. Papá agarró sin piedad mi frágil maleta antes de arrojarla con fuerza por la entrada principal sobre el camino de concreto congelado sin ninguna duda. La pesada puerta de madera se cerró violentamente detrás de mí antes de que pudiera siquiera ponerme los zapatos de invierno correctamente para el viaje. Me quedé temblando en el porche oscuro, usando solo calcetines delgados mientras el aire helado de la medianoche atravesaba mi ropa ligera. Ese momento definitivo de traición absoluta cortó permanentemente cualquier apego emocional que aún conservaba hacia las personas crueles que vivían dentro de esa casa. Caminé varias millas por la carretera suburbana helada, arrastrando mi equipaje dañado sin derramar una sola lágrima porque la supervivencia se convirtió instantáneamente en mi única prioridad. Mi flashback traumático se transformó suavemente en un recuerdo mucho más cálido de esa misma mañana dentro de mi edificio de oficinas ejecutivas en el centro. Mi mejor amiga Chloe estaba junto a mi escritorio de caoba entregándome una taza de café humeante con una profunda preocupación claramente visible en su rostro. Conocía cada detalle doloroso de mi trauma pasado que involucraba a los individuos despiadados que actualmente se sentaban alrededor de esta mesa de comedor formal. Chloe se inclinó ligeramente hacia adelante antes de ofrecer un consejo muy lógico destinado a proteger mi bienestar emocional del estrés psicológico innecesario durante este encuentro planeado. No tienes que volver personalmente a esa casa tóxica porque puedes dejar que tus abogados se encarguen de todo, sugirió suavemente. Agradecí su genuina preocupación. Sin embargo, mi mente permaneció completamente resuelta con respecto a la confrontación necesaria programada para esta reunión familiar de esta noche. Esconderme detrás de representantes legales corporativos se sentía completamente mal después de pasar 8 años brutales construyendo mi enorme firma de capital privado desde la nada absoluta. Miré directamente a los ojos preocupados de Chloe mientras dejaba la taza de café de cerámica sobre mi escritorio antes de dar mi respuesta definitiva. Debo ejecutar personalmente los derechos de recuperación de activos que ahora son totalmente exigibles según el contrato legal que ellos mismos firmaron, respondí con firmeza. Quitarles su muy preciada propiedad residencial requería mi presencia física para asegurar que entendieran completamente quién orquestó su inminente ruina financiera. El repentino sonido agudo de los cubiertos golpeando el cristal me sacó a la fuerza de esos vívidos recuerdos y me devolvió a la realidad actual del comedor. Jessica golpeó agresivamente su cuchara de postre contra su vaso, específicamente para desviar mi atención de la pared de ladrillos blancos en blanco. Sonrió maliciosamente mientras señalaba con un dedo bien cuidado hacia el estrecho pasillo que se alejaba del comedor formal principal. «Todavía recuerdas tu lugar aquí, ¿verdad? Porque la cocina está en la parte de atrás», ordenó con suprema arrogancia. Simplemente la miré sin mover un solo músculo, mientras anticipaba en silencio el momento preciso en que su pequeño mundo arrogante se haría añicos por completo.
Su patético intento de afirmar su dominio sobre mí fracasó por completo, ya que yo ya tenía el poder absoluto para destruir legalmente toda su cómoda existencia. Exactamente a las 8:15 de la noche, el teléfono inteligente metido en el bolsillo del chaleco a medida de Michael comenzó a vibrar sin cesar. Michael miró hacia la pantalla brillante, haciendo que su tez previamente arrogante se volviera instantáneamente de un tono enfermizo de blanco fantasmal pálido. Se congeló por completo en su silla, mientras el pesado tenedor de plata que sujetaba con fuerza en su mano derecha temblorosa, traqueteaba débilmente contra el caro plato de postre de cerámica. Claramente deseaba desesperadamente contestar la llamada entrante. Sin embargo, carecía del coraje necesario para abandonar abruptamente la mesa de la cena familiar formal de inmediato. Papá notó rápidamente que su preciado yerno exhibía signos genuinos de pánico severo mientras sudaba nerviosamente bajo las brillantes luces del comedor. Apresuradamente intentó desviar la atención de todos de la situación altamente incómoda introduciendo en voz alta un tema financiero completamente ajeno en la sala silenciosa. El mercado inmobiliario local en esta área suburbana en particular está experimentando actualmente una apreciación masiva sin precedentes, declaró con un entusiasmo notablemente forzado. Tomó un gran sorbo de agua antes de agregar otra capa fabricada a su patética ilusión de riqueza solo para tranquilizarse. Decidir mantener esta enorme casa en lugar de reducir el tamaño sigue siendo absolutamente la decisión de inversión más fantástica que he tomado. Robert se estiró sobre la ancha mesa, pero accidentalmente colocó su pesado vaso de agua de cristal con demasiada fuerza cerca del gabinete de madera adyacente del comedor. El repentino impacto físico hizo que el pesado mueble antiguo traqueteara violentamente, desalojando una gruesa pila de papeles ocultos metidos al azar dentro del cajón superior. Una esquina distintivamente roja brillante de un documento legal muy específico se deslizó parcialmente desde detrás de la puerta del gabinete ligeramente entreabierta, captando mi atención inmediata. Mis ojos altamente entrenados reconocieron de inmediato el formato estandarizado que pertenece exclusivamente a un aviso final de advertencia de ejecución hipotecaria residencial vencida. Encontrar ese documento bancario federal específico escondido dentro de su comedor proporcionó una prueba absoluta e innegable del flujo de efectivo completamente roto que actualmente estaba destruyendo a esta familia. El teléfono vibrante en el bolsillo de Michael finalmente se detuvo brevemente, solo para comenzar a sonar de nuevo de inmediato, exigiendo en voz alta su atención inmediata e indivisa. Finalmente sucumbió a la abrumadora presión creciente, claramente aterrorizado por cualquier desastre financiero catastrófico que lo esperaba al otro lado de esa línea telefónica. Empujó bruscamente su silla de madera hacia atrás, raspando ruidosamente contra el piso de madera pulida mientras murmuraba apresuradamente una excusa apenas coherente a la mesa confundida. Sinceramente, pido disculpas porque un socio corporativo importante está llamando urgentemente con respecto a nuestro nuevo contrato de equipos hospitalarios. Tartamudeó nerviosamente mientras evitaba hacer contacto visual con alguien. Realmente necesito salir al porche delantero para tomar esta llamada increíblemente importante solo por un breve momento. Prácticamente corrió hacia la entrada principal, dejando su postre a medio comer completamente ignorado en el mantel blanco e impecable detrás de él. Casualmente giré la cabeza hacia el gran ventanal, observándolo caminar frenéticamente de un lado a otro en el oscuro porche exterior. Se agarraba el cabello con fuerza en absoluta desesperación mientras intentaba desesperadamente explicar sus masivos fracasos financieros al interlocutor enojado que amenazaba todo su sustento corporativo. Mamá intentó de inmediato encubrir su comportamiento errático altamente sospechoso mostrando otra sonrisa profundamente falsa hacia los invitados restantes reunidos alrededor de la mesa. Todos ven perfectamente bien cómo Michael siempre está increíblemente ocupado manejando esos complejos proyectos corporativos de varios millones de dólares, declaró con orgullo a la sala silenciosa. Intentó desesperadamente mantener la fachada desmoronada de una riqueza abrumadora mientras toda su realidad falsa se estaba desgarrando literalmente frente a mis ojos observadores. El inevitable colapso financiero que tanto intentaron ocultar finalmente comenzaba a salir a la superficie de la manera más espectacular posible. Exactamente a las 8:45 de la tarde, el rápido y continuo timbre de la puerta principal rompió de repente la atmósfera cada vez más sofocante dentro del comedor formal. Mamá frunció el ceño con evidente irritación mientras miraba hacia la entrada principal con una expresión de profundo disgusto formándose rápidamente en su rostro. Dejó su copa de vino de cristal sobre la mesa antes de quejarse lo suficientemente alto como para que todos los sentados alrededor de la sala escucharan su inmensa frustración con respecto a esta interrupción inesperada.
¿Quién diablos nos está molestando a esta hora tan tardía considerando que ciertamente no invitamos a ningún invitado adicional a nuestra cena de aniversario privada? Se quejó amargamente mientras cruzaba los brazos a la defensiva. Papá empujó su pesada silla de madera hacia atrás, raspando con fuerza las patas talladas contra el piso de madera pulida antes de levantarse con una postura extremadamente molesta. Caminó agresivamente hacia el pasillo delantero, con la intención de ahuyentar por completo a quien se atreviera a tocar el timbre de inmediato sin mostrar ninguna cortesía. Desesperadamente quería eliminar esta molesta distracción rápidamente para poder volver a fingir que todo permanecía perfectamente normal dentro de su hogar que se desmoronaba rápidamente. Abrió la pesada puerta principal agresivamente, esperando encontrar a algún vendedor de barrio al azar o a un repartidor perdido molestándolos durante su importante cena. En lugar de un repartidor confundido, encontró a 3 hombres altos vistiendo trajes negros impecablemente confeccionados, de pie pacientemente juntos en el porche delantero brillantemente iluminado. Cada hombre sostenía un costoso maletín de cuero de forma segura en sus manos mientras mantenía una expresión facial perfectamente neutral a pesar de la hostil recepción. Poseían el exacto comportamiento profesional frío típicamente asociado con ejecutivos corporativos de alto nivel que trabajan en importantes instituciones financieras nacionales investigando casos masivos de bancarrota. Su imponente presencia física inmediatamente impuso respeto absoluto creando un marcado contraste con mi padre vistiendo su atuendo de noche ligeramente arrugado mientras intentaba parecer intimidante. Mi abogado estaba al frente del grupo, actuando como el representante principal de todo el equipo de recuperación de activos legales que esperaba actualmente en el porche. No se atrevió en absoluto a entrar directamente en una propiedad residencial privada, sino que se detuvo cortésmente justo en el umbral de madera, manteniendo estrictos límites legales profesionales. Se aclaró la garganta suavemente antes de hablar en un tono altamente autoritario, diseñado explícitamente para superar cualquier posible resistencia u hostilidad típica del propietario. Estamos aquí específicamente para ver a la señora Isabella esta noche, así que por favor dígame si ella está presente actualmente dentro de esta casa, preguntó formalmente mientras miraba directamente a los ojos profundamente confundidos de mi padre. Papá profundizó instantáneamente su ceño fruncido, sintiéndose muy sospechoso con respecto a estos formidables extraños de aspecto adinerado que aparecían sin anunciarse, preguntando específicamente por su hija. Sus instintos defensivos se encendieron de inmediato, viendo su repentina aparición profesional como una amenaza directa a su autoridad absoluta sobre su propia propiedad residencial. ¿Quiénes son ustedes exactamente? Porque absolutamente nadie les permitió venir a mi casa personal a buscar a nadie, exigió enojado mientras intentaba bloquear físicamente la ancha entrada con su cuerpo. Permanecí sentada tranquilamente en la mesa del comedor, observando la tensa confrontación que se desarrollaba cerca de la entrada antes de decidir finalmente intervenir directamente para hacer avanzar el proceso. Levanté ligeramente la mano derecha, captando la atención del abogado principal antes de dar un solo asentimiento firme para confirmar mi presencia física dentro de la sala. Solo después de recibir mi autorización visual explícita, el equipo legal avanzó con confianza, cruzando el umbral hacia el pasillo brillantemente iluminado juntos. Pasaron suavemente junto a mi padre, dejándolo completamente atónito, mientras su boca colgaba abierta en absoluta incredulidad ante su flagrante desprecio por su autoridad. Los 3 hombres trajeados marcharon decididamente directamente hacia mi posición en la mesa del comedor, ignorando a todos los demás miembros de la familia completamente desconcertados, que los miraban fijamente. Sus pasos sincronizados resonaron fuertemente en toda la casa silenciosa, señalando el final definitivo y absoluto de la ridícula farsa financiera que mi familia había mantenido durante toda la noche. Exactamente a las 9 de la noche, la dinámica de poder establecida dentro de esa casa de ladrillos blancos se hizo añicos para siempre en un solo momento definitivo. El abogado principal avanzó con confianza, colocando su pesado maletín de cuero directamente en el centro de la mesa del comedor formal, justo al lado de los platos de postre intactos. Inclinó respetuosamente la cabeza hacia mi posición sentada antes de hablar con una voz retumbante, que transmitía una autoridad profesional absoluta en toda la sala previamente hostil. Directora Isabella, los archivos completos de recuperación de activos legales están actualmente preparados, esperando su revisión ejecutiva final, anunció formalmente mientras abría las cerraduras de latón simultáneamente. Papá perdió por completo los estribos, corriendo agresivamente hacia los hombres trajeados mientras agitaba salvajemente los brazos, intentando intimidar físicamente a los profesionales legales altamente capacitados que invadían su santuario privado.
Su rostro se puso de un peligroso tono rojo carmesí, gritando furiosas amenazas verbales dirigidas directamente a mis representantes corporativos, que permanecían perfectamente quietos junto a mi silla, negándose a retroceder. «Salgan de mi casa inmediatamente porque llamaré a la policía para arrestarlos, patéticos fraudes, por allanamiento de morada». Rugió furiosamente, intentando mantener su autoridad patriarcal que se desmoronaba rápidamente sobre el hogar conmocionado. Simplemente levanté ligeramente la mano derecha, indicando al abogado principal que ignorara por completo al hombre mayor que gritaba, haciendo una rabieta infantil y desesperada cerca. El abogado extrajo eficientemente varias pilas gruesas de estados financieros oficiales junto con órdenes de transferencia de hipotecas residenciales legalmente vinculantes de su expansivo maletín de cuero abierto. Metódicamente extendió los papeles condenatorios sobre el mantel blanco, asegurándose de que cada persona sentada alrededor de la ancha mesa del comedor tuviera una vista perfectamente clara de la evidencia. Los documentos bancarios altamente clasificados detallaban explícitamente cada transacción oculta, destacando la masiva y abrumadora deuda que se acumulaba en secreto a sus espaldas durante los últimos meses. Jessica inicialmente se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos a la defensiva, mientras una sonrisa profundamente despectiva se formaba lentamente en su rostro, preparándose para lanzar un brutal ataque verbal. Claramente tenía la intención de burlarse en voz alta de mi repentina exhibición corporativa, desestimando toda la situación como una obra de teatro barata orquestada únicamente para una patética venganza personal. Su boca arrogante se abrió, preparándose para soltar otro insulto increíblemente cruel, pero su sonrisa maliciosa se congeló en el momento exacto en que sus ojos enfocados escanearon la página superior. De repente reconoció un estilo de escritura muy específico, confirmando la aterradora e innegable realidad, destruyendo permanentemente su cómoda y adinerada ilusión. Me estiré hacia adelante, extendiendo mi brazo deliberadamente antes de golpear ligeramente mi dedo índice contra la superficie lisa de la mesa de comedor de madera pulida, exigiendo atención absoluta e inmediata. Mi comportamiento increíblemente tranquilo contrastaba marcadamente con el pánico que se extendía rápidamente por toda la sala brillantemente iluminada justo antes de lanzar mi devastador ataque verbal final. Probablemente deberías mirar muy de cerca tu propia firma de garante en tinta azul asegurada directamente en ese contrato hipotecario antes de llamar a la policía local, dije fríamente mirando directamente a los ojos cada vez más aterrorizados de mi padre. Todo el comedor se sumió instantáneamente en un silencio mortal y sofocante que duró exactamente 5 segundos agonizantes sin ninguna interrupción externa, rompiendo la tensión extrema. Nadie sentado alrededor de esa amplia mesa se atrevió a respirar profundamente mientras procesaba mentalmente la realidad catastrófica que se presentaba repentinamente directamente frente a sus rostros conmocionados bajo el brillante candelabro. La innegable presencia física de esos documentos bancarios federales oficiales demostró más allá de toda duda razonable que mi agresiva adquisición corporativa era completamente legítima sin ninguna laguna legal posible disponible para su defensa. Su lujoso estilo de vida financiado enteramente por enormes préstamos ocultos llegó oficialmente a su desastrosa conclusión final, dejándolos absolutamente impotentes contra mi recién establecida autoridad legal sobre sus vidas arruinadas. Exactamente a las 9:30 de la noche, el único sonido que quedaba en la sala era la respiración pesada y angustiada de individuos desesperados parados directamente en el precipicio de la bancarrota financiera absoluta. La lujosa fachada que desesperadamente intentaron mantener durante la cena se había evaporado por completo, dejando atrás nada más que una vulnerabilidad cruda y aterradora. Miré fríamente los rostros aterrorizados que rodeaban la mesa antes de anunciar formalmente la devastadora verdad sobre su precaria situación legal sin mostrar ni un solo rastro de vacilación emocional. Esta hipoteca oculta por un total exacto de $850,000 tiene actualmente 6 meses enteros de retraso, lo que permite a mi fondo de capital privado comprar legalmente su estado de acreedor completo, declaré con una voz escalofriantemente tranquila. La magnitud de esa enorme cifra monetaria quedó suspendida en el aire, aplastando sus restantes falsas esperanzas al instante, mientras exponía la profunda gravedad de su imprudente mala gestión financiera. Creyeron tontamente que simplemente podían pedir prestadas cantidades infinitas de capital contra su residencia principal sin enfrentar finalmente las inevitables y severas consecuencias de su codicia desenfrenada. Michael prácticamente se derrumbó hacia adelante hasta que su frente golpeó la sólida mesa de comedor de madera mientras enterraba su rostro profundamente entre sus manos temblorosas en una muestra de total derrota. Abandonó por completo su anterior personalidad arrogante mientras finalmente admitía la aterradora realidad corporativa.
Desesperadamente trató de mantener un estricto secreto toda la noche de los miembros de su familia exigentes y expectantes. El peso aplastante de sus monumentales fracasos comerciales finalmente rompió sus defensas psicológicas cuidadosamente fabricadas, dejándolo completamente destrozado. Todo ha terminado por completo porque las autoridades bancarias federales congelaron por completo nuestras cuentas operativas restantes de la empresa esta tarde, murmuró miserablemente sobre el mantel blanco e impecable. Su patética confesión confirmó exactamente lo que ya había deducido al ver esos avisos de advertencia rojos escondidos dentro del cajón del gabinete de madera durante la comida. No era más que un hombre de negocios fracasado que pretendía desesperadamente tener éxito mientras se ahogaba en un mar de tóxicos pasivos corporativos. Jessica tropezó hacia atrás, raspando torpemente sus caros tacones de diseñador contra el piso de madera pulida mientras sus ojos se abrían de par en par, reflejando un estado de pánico absoluto sin precedentes. Dirigió frenéticamente su furiosa mirada entre su devastado esposo que lloraba en la mesa y su padre igualmente culpable, paralizado cerca del pasillo de entrada. La impactante revelación sobre su inminente bancarrota destruyó por completo el arrogante complejo de superioridad que felizmente había ostentado solo unos minutos antes durante nuestra comida. Ambos me mintieron directamente a la cara mientras me ocultaban este asqueroso secreto financiero durante quién sabe cuánto tiempo. Chilló histéricamente con la voz quebrada por la inmensa presión psicológica. Su ilusión aristocrática perfectamente construida se estaba desgarrando violentamente, revelando a una mujer profundamente frágil que dependía por completo de una enorme montaña de deuda oculta insostenible. Mamá inicialmente intentó mantener su postura matriarcal compuesta agarrando con fuerza el borde tallado de la silla de comedor de madera mientras contenía desesperadamente un repentino torrente de lágrimas aterrorizadas. Desesperadamente quería proyectar fuerza frente al equipo legal corporativo. Pero su voz comenzó a temblar violentamente en el momento exacto en que comprendió por completo las graves consecuencias que se acercaban rápidamente. Finalmente se dio cuenta del aterrador peligro inmediato de perder el único refugio físico permanente que protegía a su familia de la dura realidad del implacable mundo exterior. El prestigioso estilo de vida suburbano que valoraba por encima del bienestar de su propia hija menor se le escapaba oficialmente de entre los dedos desesperadamente aferrados sin ninguna posibilidad de salvación. Decididamente me estiré, tomando una pesada pluma estilográfica de plata directamente de mi abogado principal antes de colocar la orden de ejecución legal final perfectamente en el centro de la mesa desordenada. Firmé suavemente mi firma autorizada en la parte inferior del documento federal formal ejecutando oficialmente el protocolo de recuperación de activos inmediato sin sentir ningún remordimiento en absoluto. Ese único movimiento fluido de mi pluma despojó permanentemente hasta la última onza de poder legal de los individuos que se derrumbaban y lloraban patéticamente justo frente a mis ojos observadores. El contrato financiero vinculante que habían utilizado como arma contra mí hace 8 años finalmente se estaba aplicando estrictamente de acuerdo con los mismos términos despiadados que ellos crearon originalmente para mi destrucción. Exactamente a las 10 de la noche, marcando la conclusión formal de todos los procedimientos legales necesarios dentro del comedor en ruinas. Empujé mi pesada silla de madera hacia atrás lentamente antes de levantarme para abrocharme con cuidado los botones de mi abrigo de invierno a medida. La abrumadora tensión que llenaba toda la casa finalmente comenzó a levantarse de mis hombros después de dictar el veredicto financiero final a las personas que me abandonaron. Mantuve el tono increíblemente frío de una ejecutiva financiera despiadada mientras informaba explícitamente a los individuos devastados sobre sus estrictos parámetros de desalojo. De acuerdo con las leyes de propiedad vigentes que rigen esta jurisdicción estatal específica, poseían exactamente 30 días para empacar sus pertenencias personales antes de irse para siempre. Necesitaban desalojar las instalaciones permanentemente sin posibilidad de negociar una extensión o retrasar el inevitable proceso de ejecución hipotecaria. Mi postura profesional les negó explícitamente cualquier oportunidad de suplicar misericordia con respecto a su inminente falta de vivienda catastrófica porque nunca me mostraron ninguna compasión. Papá se quedó completamente congelado en medio de su amplia sala de estar mientras su tez previamente furiosa se volvía de un enfermizo tono gris pálido. Permaneció absolutamente sin palabras durante varios momentos pesados mientras finalmente presenciaba cómo su precioso imperio aristocrático se derrumbaba por completo debido a su propia arrogancia ilimitada. La abrumadora comprensión de su pérdida permanente de autoridad finalmente aplastó su obstinado orgullo, dejándolo allí de pie como un cascarón roto y vacío. No pudo formular más argumentos coherentes ni reunir la energía para gritar otra amenaza inútil a mi equipo legal corporativo.
Simplemente miró fijamente los documentos federales firmados, demostrando que su lujoso estilo de vida fue oficialmente terminado por la hija que consideraba inútil. Deliberadamente di la espalda a los individuos que lloraban reunidos alrededor de la mesa del comedor en ruinas antes de salir con confianza por las enormes puertas delanteras. El agudo sonido de mis tacones de diseñador golpeando los escalones exteriores de ladrillo resonó claramente en el aire helado de la noche, sellando mi partida final. Caminé decididamente por el sinuoso camino de concreto, negándome absolutamente a volver la cabeza ni una sola vez para observar el miserable y caótico desastre. La enorme puerta de roble se cerró con un pesado y definitivo golpe, cerrando formalmente el capítulo más oscuro de toda mi existencia sin dejar ningún remordimiento persistente. Mi mente se sintió increíblemente clara mientras el frío viento suburbano rozaba mi rostro, lavando la pesada tensión residual acumulada durante esa terrible cena de aniversario. Chloe esperaba pacientemente detrás del volante de un vehículo de lujo negro con los vidrios polarizados, estacionado en silencio cerca del borde de la línea de la propiedad suburbana. Ofreció un gesto de apoyo de comprensión silenciosa antes de desbloquear la pesada puerta del pasajero, dando la bienvenida a mi escape permanente del ambiente profundamente sofocante. Subir a la cabina de cuero con calefacción se sintió como cruzar un enorme límite invisible, separando permanentemente mi exitosa realidad presente del trauma tóxico que infligía mi terrible pasado. Me abroché el cinturón de seguridad firmemente mientras soltaba un largo y agotado suspiro de genuino alivio, sabiendo que la guerra psicológica había sido ganada oficialmente después de tantos años de doloroso sufrimiento silencioso. El potente vehículo aceleró suavemente alejándose del vecindario adinerado, dejando la imponente casa de ladrillos blancos desvaneciéndose lentamente en las distantes sombras oscuras detrás de nosotros. Miré en silencio a través de la ventana polarizada del pasajero, observando las familiares calles suburbanas impecables pasar mientras experimentaba una abrumadora sensación de profunda liberación emocional. Las pesadas cargas asociadas a la búsqueda de validación familiar externa finalmente se disolvieron por completo, permitiendo que mi espíritu respirara libremente fuera de sus expectativas opresivas y críticas, que restringían mi crecimiento personal. Por primera vez en 8 largos y agonizantes años, me di cuenta genuinamente de que mi alma ya no pertenecía a ese lugar profundamente doloroso.